Voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que desarrollamos esa malla, no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe, yo me acuerdo. Ok. Entonces, a ver, ¿cuál era la ruta crítica y cuál era el sentido de la ruta crítica primero? ¿Se acuerdan cuál era la ruta crítica de esa? Sí, ¿Cuál era? A ver, la A, ¿ya? la D y la F. Perfecto. Exacto. Esa era la ruta crítica, que en el fondo lo que hace es definir el largo del proyecto, el plazo del proyecto. La ruta crítica es la ruta más larga. Por lo tanto, todo el resto de las rutas, es decir, la que va por A, por C, por E, o la que va por B y por F, tienen holgura. Esa es la definición de las rutas que no son ruta crítica. La definición es que tienen holgura. Después vamos a definir dos tipos de holgura, que es la holgura total y holgura libre, pero todavía no. Espero que en el transcurso de esta clase, hacia el final, vamos a ver lo que es la holgura total y después vamos a ver la holgura libre. En todo caso, como adelanto a esto, las holguras, la suma de las holguras libres da la holgura total. ¿Ok? Entonces, acuérdense que habían dos formas de representación. Acuérdense que era una que se llamaba flecha actividad, que era esa, que la actividad iba en la flecha. ¿Se acuerdan? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Sí? Que la actividad iba en la flecha, y la otra que la actividad iba en el nodo, y por lo tanto se llamaba nodo actividad. Pero lo que vamos a desarrollar en el curso, salvo algún par de ejemplos que vamos a ver, es la que se denomina nodo actividad, es decir, la actividad va a ir en el nodo y las flechas nos van a servir como unión entre cada una de las actividades, que es la que está ahora en pantalla. Entonces, la información que está en el nodo es la que aparece ahí. Acuérdense que está el nombre de la actividad arriba, después está la duración de la actividad en la parte de abajo, que puede ser días, semanas, meses, ¿ah? Y el primer inicio, después primer término, cuando desarrollamos la malla de izquierda a derecha, y después de derecha a izquierda tenemos el último inicio y el último término. ¿Ya? Entonces, la definición de primer inicio, ¿se acuerdan cuál era o no? ¿Qué es lo que dijimos que era el primer inicio? A ver, ¿qué es lo que era el primer inicio? ¿Qué es lo que era? A ver, Lo más lo más pronto que puede comenzar una actividad. perfecto, ¿no es cierto? Es lo más temprano que puede iniciar esa actividad. Esa actividad no puede partir antes porque hay algún tipo de restricción, alguna actividad que todavía no ha terminado, puede ser una o varias, ¿no es cierto?, que estén ingresando a esa actividad, y por lo tanto esa actividad no puede partir antes. Por lo tanto, por eso se llama primer inicio. A no ser que intervengamos la malla, intervengamos una actividad, esa actividad no puede partir antes de lo que se plantea ahí. Si el primer inicio es 10, quiere decir que no puede partir antes de 10, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que era el primer término? Era el primer inicio más lo que era la actividad, ¿no? Perfecto. Por lo tanto, el primer término es lo más temprano que puede terminar esa actividad. Si queremos que esa actividad termine antes, tenemos que intervenir la duración de la actividad para poderla hacer terminar antes. Si no, esa actividad no puede terminar antes. Por eso se llama primer término. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí. Último inicio. ¿Cuál es el último inicio? Lo más tarde que se puede iniciar. Es lo más tarde que se puede iniciar esa actividad sin atrasar la malla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si el último término, perdón, el último inicio es 30,
Si esa actividad termina en 33, quiere decir que estamos atrasando esa actividad, ¿ya? Y el último término, Lo mismo, lo más tarde que puede iniciar, o sea, terminar esa actividad sin que se retrase el proyecto. perfecto. Ok. Entonces, dijimos adicionalmente que la diferencia o la resta entre el primer inicio y el último inicio, o la diferencia o la resta entre el primer término y el último término, ¿qué es lo que daba? ¿Qué es lo que entregaba esa resta entre el primer inicio, último inicio, o el primer término y último término? La holgura. La holgura, ¿no es cierto? Es decir, porque es lógico, si yo resto el primer inicio al último inicio, me da que esa actividad tiene alguna holgura entre el primer inicio y el último inicio. Por lo tanto, eso se determina que es la posibilidad que esa actividad se pueda atrasar. Si esa diferencia es 3, esa actividad se puede atrasar hasta 3, si son 3 días o 3 semanas, hasta 3 días o 3 semanas sin alterar la malla, ¿ok? Si se pasa de esos 3, pasa a ser actividad crítica. Perfecto. ¿Qué otra cosa más les quería comentar como para retomar? Creo que eso era todo. Ok. Esto también lo alcanzamos a ver. Esto es un resumen de la resolución de la malla, que es una matriz, donde aparece, acuérdense, está el código o en este caso el nodo de inicio, el nodo de término, está el nombre de la actividad, está la duración, está el primer inicio, el último inicio, el primer término y último término. ¿Por qué puse o por qué aparece esta malla? Porque cuando empecemos a colocar más información sobre el desarrollo de un programa, vamos a necesitar hacer este tipo de matriz. Cuando, por ejemplo, coloquemos los costos o coloquemos algún tipo de programación rítmica, vamos a necesitar hacer esta matriz para poder resolverla bien. No nos va a bastar con resolver solamente la malla y quedarnos con los números en la malla. No sé si recibieron ustedes un aviso de web curso donde yo les envié un par de ejercicios, ¿los vieron o no? En un archivo, Sí. ¿sí? En Sí. ese archivo van 2 ejercicios que no vamos a resolver hoy día por tema de tiempo. Yo esos 2 ejercicios también se los voy a subir a web cursos por los que no han recibido el aviso, y ahí ustedes se van a dar cuenta que para cada ejercicio hay una matriz de resolución, que después vamos a ver en un par de ejemplos en clase, y les voy a pedir además que puedan resolver esos ejercicios, pero todavía no, se los envié solamente para que vean el tipo de ejercicio al cual, o el tipo de problema al cual vamos a desarrollar, ¿ya? Ok, entonces, esto lo vimos, hasta aquí llegamos. Esto es lo que se denomina una matriz de precedencia, ¿no? La matriz de precedencia, la gracia que tiene es que es capaz de condensar la información de cuál es la relación entre las actividades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta matriz de precedencia, ¿qué es lo que dice? Dice que la actividad B viene después de la A y la actividad C viene después de la A. O también lo podemos leer que antes de la actividad B va la actividad A y antes de la actividad C va la actividad A. Lo mismo para las cruces que están un poquito más abajo, dice lo mismo, dice, después de la actividad B viene C, o antes de la actividad C viene B. ¿Se entiende esa matriz? Ese cuadrito que está ahí. Solamente tienen relación las actividades en las cuales aparece la cruz. Las otras actividades no tienen relación. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Es la malla que está abajo, ¿eh? La malla que está abajo, que es una malla súper simple, ahí aparece lo que les acabo de decir. Después de la actividad A viene B y viene C, o antes de la actividad B viene A, o antes de la actividad C viene B y viene A. Eso es lo que significa esa malla, o esa matriz de precedencia, que está graficada en la malla que está un poquito más abajo, ¿ya? La gracia de esta matriz de precedencia es que en forma simple
es capaz de reproducir qué es lo que ocurre en la realidad. No tenemos que empezar a explicar a través de algún otro tipo de gráfico las relaciones en la actividad. Basta con una matriz y soy capaz de identificar qué es lo que ocurre en un proyecto. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Se entendió, perfecto. En el capítulo, no me acuerdo si en el capítulo 3 o 4 de SPM aparece una actividad que se llama, el libro la llama actividades dummy. ¿Ustedes la vieron? ¿Se acuerdan? Que dice actividad Sí. dummy. ¿Sí? Sí. Ya, ok. La actividad dummy, traducido al español, y como lo vamos a llamar nosotros en nuestro curso, son las actividades ficticias. ¿Se acuerdan qué es lo que decía de las actividades ficticias el libro? A pesar de que está explicado ahí, pero ¿alguien me puede decir qué es lo que era una actividad ficticia? Que no consumía tiempo ni trabajo. Perfecto. No consumía recursos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que se terminaba una vez y ¿Y comenzaba, se llegaba al demasiado evento del qué que sería. significa? Perfecto, ok. Y indicaba relación, ¿no es cierto? El único sentido de una actividad ficticia o actividad AMI, como lo dice el libro, es que dice o indica relaciones en una malla. No tiene ningún otro sentido. Entonces, por ejemplo acá, no sé si lo están viendo, ahí tiene sentido una actividad dummy. ¿Por qué? Porque esa matriz de precedencia que está ahí arriba, si yo la trato de graficar de alguna forma sin incluir una actividad dummy, no es posible. Vean, por ejemplo, lo que está en la parte superior derecha. Ahí aparece que después de la actividad A y B, viene la actividad C. ¿La ven? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Y después de la actividad B, según lo que aparece ahí, viene la actividad C y la actividad D. Pero ¿cómo yo uno estas dos cosas? La única forma, porque lo que está ahí arriba en realidad no es del todo correcto, ¿no es cierto? La única fórmula o la única forma, mejor dicho, de poder unir estas dos e interpretando efectivamente lo que dice la matriz de precedencia es a través de esta actividad ficticia, que es lo que aparece ahí abajo. Y esto respeta lo que está en la matriz de precedencia, es decir, después de la actividad A viene C, después de la actividad B viene C y D, pero no hay una relación entre B y C. La única relación es a través de una actividad dummy, que indica esta relación. Por lo tanto, ¿se entiende lo que está ahí abajo? ¿Queda claro por qué tengo que ocupar una actividad ficticia solamente para indicar relación? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, yo les pedí que por favor pudieran resolver esa malla. ¿La pudieron hacer o no? ¿Esa malla la pudieron resolver? Ahí hay dos actividades ficticias. ¿Quién la pudo o quién tuvo el tiempo o las ganas de hacerlo? A ver. ¿Nadie? Sean sinceros, si no importa. ¿Quién la hizo? ¿Nadie? Yo no. No, profe. ¿No? Ya. Tampoco. Entonces la vamos a resolver. Y lo que les pido es que para la próxima clase hagan la siguiente, que es esta. Esa es una matriz de precedencia, ¿ya? A ver, ¿quién me la, sin resolverla, antes de hacer la anterior, ¿quién me puede leer esa matriz de precedencia? A ver, para ver si se entendió la matriz de precedencia en este caso. ¿Quién me la puede leer? ¿Cómo se leería esa matriz? A ver. Después de la matriz, o sea, después de la actividad viene la ¿Ya? D y la E. Y la Perfecto. actividad tiene una duración de 2 unidades de tiempo.
Perfecto. Después de la actividad B, ¿cuál viene? La I y la F. Perfecto. Así se lee. Y así. Entonces, perfecto, gracias. Entonces, ustedes debieran ser capaces, en base a esa matriz de precedencia, poder desarrollar la malla. Ustedes deberían ser capaces de transformar esa matriz de precedencia en una malla y poderla resolver, porque tienen las relaciones y adicionalmente tienen las duraciones en la última columna. ¿Perfecto? Profe, ¿cómo es? No entendí bien. ¿Es de A a B? ¿Hay dos de duración? Claro, primero en la matriz total, donde están las letras, eso indica relación. Entonces, después de la actividad A viene viene D y E. Después de la actividad B viene E y F. Después de la actividad C viene F. Por lo tanto, todas las que tienen esas crucecitas son relaciones. Y la última columna es la duración de la actividad A. En el caso de la primera fila. Después la duración de la actividad B es 3. La duración de la actividad C es 1. Y así sucesivamente. Entonces, tienen las relaciones y tienen las duraciones de cada una de las actividades. ¿Sí? Ya. ¿Te quedó claro o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ok, perfecto. Entonces, para la próxima clase la idea es que puedan resolver esa malla y la vamos a ver en clase, pero lo que quedó pendiente era esta. Lo que quedó planteado en la clase anterior fue que ustedes resolvieran esta malla donde hay dos actividades ficticias, que son estas que están, si me siguen el cursor, son estas que están en línea segmentada, ¿no es cierto?, desde A a H y desde la actividad C a la actividad I. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, vamos a... esto lo debiera tener aquí. Vamos a subir el ejercicio para poderlo resolver. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir entonces este ejercicio que lo tengo en Excel. ¿Se ve o no? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Se ve? Perfecto. Si ustedes ven más abajo, ¿alcanzan a ver la matriz que está ahí? Sí. ¿Sí? En esa matriz está la resolución de la malla. Acuérdense, entonces está la partida, la actividad, después está el tiempo, que son tiempo en día, está el primer término, primer inicio, primer término, último inicio y último término. Y después aparece este concepto de la holgura total, que acuérdense que es la diferencia entre el último inicio y primer inicio, o el último término y el primer término, y después está el concepto de la holgura libre, que vamos a ver también en este mismo ejemplo para explicarlo, ¿ya? Y por lo tanto, ahí aparecen las actividades que son críticas. ¿Cuáles son las actividades que son críticas? Son las actividades que tienen la holgura total igual a 0, ¿ya? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces vamos a ver si soy capaz de poder dibujar estas lineecitas. Acuérdense que lo primero que tenemos que hacer, a pesar de que lo podemos hacer sin los casilleros, vamos a colocar, porque ya sabemos cómo se hace. ¿Dónde está el lapicito? Acá. Entonces, la actividad, ¿cuánto dura? A ver, vayan ayudándome. La duración de la actividad, ¿cuánto es? 10.
10, ¿no es cierto? Vamos a colocar entonces un 10 acá. La duración de la actividad B, B8. 8, perfecto. Vamos a hacer como si tuviéramos el casillero. ¿Se acuerdan que debiéramos hacer, si somos totalmente estrictos, pero para no perder tiempo, debiéramos hacer esto, ¿no es cierto? Debiéramos indicar con el casillero, así, en cada una de las actividades, esto, ¿no es cierto? Donde tenemos, en este caso, el primer inicio acá, después el primer término, que son los datos que aparecen cuando resolvemos la malla de izquierda a derecha, y después cuando la resolvemos de derecha a izquierda, obtenemos el último inicio acá, el último término, y las diferencias, ¿no es cierto?, me indican la holgura. Ya, sigamos entonces. Después de C, ¿qué viene? Perdón, la duración de C, ¿cuál es? 10. 10, perfecto, gracias. La duración de E, 13. perdón, 13. 13. Ya. La duración de F, 15. perfecto, gracias. La duración de G, 18. gracias. La duración de D, De 14. gracias. La duración de H, 11. gracias. De I, 9. perfecto, muchas gracias. Y la duración de J, 7. 7, perfecto. Tenemos entonces, parecen números de cabros chicos, pero bueno, no queda otra. Entonces, vamos a partir resolviendo la malla. Acuérdense que entramos con 0, ¿no es cierto? Hay algunos libros por ahí que parten con 1, porque dicen, no, en realidad 0 no existe. Parte de 1 porque es el primer día. Independiente de con cuál número partan, lo importante es que siempre el primer inicio, la primera actividad, es la que tienen que conservar en todas las actividades que parten desde el nodo que da la partida al proyecto. Nosotros vamos a ocupar por nomenclatura 0, ¿ok? Pero por ahí pueden encontrar en algunos libros de texto que es 1. Entonces, el primer inicio de A es 0, y el primer término de A, ¿cuánto es? 10. 10. Gracias. El primer término de B, ¿cuánto es? Perdón, el primer inicio de B, 0. 0. Y el primer término de B es 8. 8, ¿no es cierto? Gracias. Después de C, sería 0. Y sería 10, ¿no es cierto? Ok. Hasta ahí va todo bien. Para E, ¿cuál sería entonces el primer inicio? 10. Perfecto. ¿Se entiende por qué es 10 o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el primer término de E? 23. Perfecto, gracias. F, 8. 8. perfecto. Si me dicen, si alguien no entiende, por favor me dice. 8 más 15 sería entonces acá. 23. 23.
Nos vamos a G. El primer inicio de G, ¿cuál es? 10. 10. Y el primer término, 28. 28. Perfecto. ¿Todos van entendiendo? Sí. Ok. En este caso aquí nos faltó 1, este sería 0, ¿no es cierto? El primer inicio, el primer término sería 14. Listo. Nos vamos a resolver H entonces. ¿Cuál es el primer inicio de H? 28, ¿no? ¿Es 28? No. 23. Sí, es 28. ¿Se entiende por qué es 28? Sí. Esa actividad H no puede partir antes que termine la actividad precedente. De todas las actividades precedentes, la que termina último es G, ¿no es cierto? La actividad ficticia entre A y H determina que el primer término de A es 10, por lo tanto el primer término de H podría ser 10, pero no es 10 porque tenemos para A 10, para F 23, para G 28, que son las tres actividades que entran en H. Por lo tanto, la última actividad que termina, ¿cuál es? G. G. La última actividad que termina para que pueda partir H, ¿cuál es? ¿Cuál es? G. G, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí va 28, ¿correcto? ¿Es correcto o no? Sí. Sí, ya. 28 más 11, 39 acá, ¿no es cierto? Ok. ¿Cuál es el primer inicio de I? ¿28? ¿El primer inicio de I? Ah, no, 10. ¿Cuáles son Perdón, las dos 14. Ahí sí. 14. Claro, las dos actividades que entran en I son C y D, ¿no es cierto? C, porque está unido a través de una actividad ficticia, una actividad dummy, por lo tanto, tendríamos que considerar 10, pero en definitiva la que prima es D, porque el primer término de D es 14, por lo tanto, el primer inicio de I es 14, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. El primer término de I, ¿cuál sería? 23. 23. 23, ¿no es cierto? Medio raro C2, ahí, 23. ¿Listo? Por lo tanto, J, ¿cuál sería el primer inicio? 39. 39, ¿no es cierto? La última actividad que termina es H, E termina en 23, H termina en 39, e I termina en 23. Por lo tanto, esta termina o empieza, perdón, en 39. Y 39 más 7 me da 46. Por lo tanto, este proyecto, ¿no es cierto?, termina el día 46. Ahora tenemos que resolverlo de vuelta, o sea, tenemos que obtener los últimos inicios y los últimos términos. Partimos con 46, 46 menos 7 me da 39, ingreso con 39 en las siguientes actividades, en este caso es 39, 39 menos 11 me da 28 acá, arriba, la única actividad que ingresa de regreso es 39, por lo tanto colocamos 39. ¿Me siguen? Sí. Sí. ¿Sí? 39 menos 13, ¿cuánto es?
¿Cuánto es? 20, 26. 26, ¿no es cierto? Ok, perfecto. Después nos vamos abajo. ¿Con cuánto entramos en I? 39. Perfecto. Con 39. 39 menos 14 me da 25, ¿correcto? No es no, 39 menos 9. Perdón, 39 menos 9, ¿cuánto es? 30. 30, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Listo. Vamos a resolver entonces F. ¿Con cuánto entramos en F? ¿Con qué número entramos en F? Con... Vamos a ver. El último término de F, ¿cuál es? 28. 28. Perfecto. 28 menos 15 es... ¿Cuánto es? 13. 13. ¿Ya? Después vendría para... Vamos a hacer... ¿cuál hacemos? G. G, ¿con cuánto entramos? ¿Con cuánto entramos en G? 28. 28, ¿no es cierto? 28. 28 menos 18 me da 10. 10, perfecto. Por lo tanto, colocamos 10 acá. Ok. Después sería D, ¿con cuál entramos? Con 30, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. 30 menos 14 sería 16. 16. Ok. Después vamos a resolver C. Con C, ¿cuál es el que entra ahí? 10. 10. ¿Se entiende por qué es 10? Hacia la derecha siempre entran los mayores, o sea, para cuando obtenemos los primeros inicios, los primeros términos siempre son los mayores, y cuando resolvemos la malla de derecha a izquierda, es decir, para obtener los últimos términos, los últimos inicios, siempre tomamos los menores. En este caso tenemos 30 y tenemos 10, por lo tanto entramos con 10. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Cuál nos va quedando? Nos va quedando el de arriba, A. ¿Con cuál entramos en A? 26. Perfecto. 26. Y 26 menos 10 es 16. 16. Gracias. Después nos vamos a B. Entramos con 13. 13. Menos 8. 5. 5. Perfecto. Perfecto. Listo. Creo que tenemos, no nos falta nada, creo. Entonces, ¿cuál sería la ruta crítica acá? La ruta crítica dijimos que era todas las actividades que tenían holgura cero, y la holgura se obtenía entre las restas, entre el primer inicio y último inicio, o primer término y último término. Por lo tanto, todos los que tengan esos números iguales pasan a ser críticas. En este caso, ¿cuáles son las críticas? C y G. Sí, pasa por ahí, ¿no es cierto? Se va por acá, por G, pasa por H y termina. ¿Sí? Esa es la ruta crítica. Todas las demás
tienen holguras totales que son distintas de 0. Si nos vamos a E, por ejemplo, esa tiene una holgura de 16, ¿sí? Si nos vamos a F, tiene una holgura de 5. Si nos vamos a B, tiene una holgura de 5. Y aquí podemos ya empezar a un poco de identificar por qué se llaman holguras totales. En el caso de B y F, al decir que tiene una holgura total de 5, si la actividad B se retrasa 2 días, quiere decir que a F solamente le van quedando 3 días. Por eso se llama holgura total. La holgura total es la holgura total que tiene esa ruta. Si nos vamos por la parte de arriba, por A y B, ahí la holgura total, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la holgura total? ¿Quién me la dice? A ver. 32. 16. Acuérdate que es la diferencia entre el primer inicio y el último inicio. En este caso es 16, ¿sí? Entre 10, 26 menos 10 o 16 menos 0 para el caso de A. No es que se sumen las holguras. La holgura total de esa ruta es 16. Si A se demora 10 días, para E me van quedando solamente 6. Por eso se llama holgura total. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Si yo, una actividad que está en la ruta, que la holgura total es de 10 y una actividad se demora 5, me van quedando 5 para la actividad siguiente. A diferencia de nos vamos a salir de este modo porque ya lo resolvimos. Nos vamos a ir a esta cuestión. Aparecen los numeritos ahí, no sé si molesta tanto. A ver, lo vamos a borrar mejor. Lo que acabamos de hacer es lo que está en definitiva acá. Si ustedes se fijan, toda la información que teníamos en la malla está aquí, ¿de acuerdo? Ahí aparecen las holguras totales. En el caso de A es 16, en el caso de B la holgura total es 5, en el caso de C la holgura total es 0, y ahí aparece todo el resto de las holguras. En el caso de las holguras totales de 0, son las que hacen las actividades críticas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las actividades críticas eran C, después estaba G y H? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, insisto, la holgura total es la holgura total completa que tiene la ruta donde están esas actividades. Si una de las actividades se atrasa, quiere decir que la actividad siguiente tiene su holgura total menos la parte o el atraso que tuvo la actividad precedente. Por lo tanto, no es 16 más 16, es 10 menos lo que ya se demoró la actividad anterior. Y la holgura libre, tal como dice ahí, es el menor primer inicio de la actividad posterior a la cual se le resta el primer término de la actividad sucesor, la actividad siguiente. Entonces, bueno, lamentablemente borré la malla, pero si ustedes hacen el ejercicio, ustedes se quedaron ahí con todos los numeritos de la malla, se van a dar cuenta que la holgura libre quiere decir que, en términos simples, cuánto yo puedo atrasar una actividad sin alterar la actividad siguiente. Es decir, cuánto yo puedo mover esa actividad sin intervenir en el primer inicio de la actividad que sigue. Por eso se llama holgura libre. ¿Ya? ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien con este concepto de las holguras? Profe,
Sí, profe. ¿Sí? Bueno, lo de la holgura libre es que se me cayó el internet. Ok. La holgura libre, a diferencia de la holgura total, la holgura libre quiere decir cuánto yo puedo desplazar la actividad anterior sin modificar esa actividad. Es decir, si la holgura libre en este caso, por ejemplo, para E es 16, quiere decir que yo la actividad E la puedo desplazar 16 días hacia adelante, la puedo atrasar 16 días sin alterar la actividad o las actividades que le siguen. Por lo tanto, por eso dice que es el menor PI de la actividad posterior. O sea, es el menor tiempo de todas las actividades que siguen del primer inicio, que yo puedo entonces desplazar esa actividad sin alterar la actividad posterior, la actividad que sigue. En el caso de F es 5. Por lo tanto, yo esa actividad F la podría desplazar 5 días sin afectar todas las actividades que siguen. Por eso se llama holgura libre. ¿Ah? Es el tiempo que yo tengo disponible para poder correr esa actividad sin afectar la actividad siguiente. A diferencia de la holgura total. La holgura total es la holgura total que tiene la ruta completa. En este caso, la holgura libre se refiere a la actividad, la holgura total se refiere a toda la ruta. Por eso que hay que tener ojo cuando uno dice la holgura total de la ruta es tanto y la holgura libre se refiere a la holgura libre de la actividad a la cual me estoy refiriendo. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, profe. ¿Sí? Súper claro. Véanlo en la malla y traten de identificarlo. Si queda alguna duda, en el próximo ejercicio lo podemos repasar y ver nuevamente. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿No? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ok. Entonces, insisto, para la próxima clase, traten de resolver el ejercicio que sigue de la cátedra. Yo les voy a subir, a pesar de que les envié por un aviso web curso, les envié 2 ejercicios, se los voy a subir a todo el material que tienen en el curso, les voy a subir 2 ejercicios, esos 2 mismos ejercicios que ya se los envié para que los tengan ahí. Traten de verlo, los vamos a resolver en clase, pero traten de verlos, traten de darle una vuelta, porque después vamos a empezar a analizar las mallas, porque no sacamos nada con resolver una malla si no sabemos entender qué es lo que nos dice la malla. ¿Qué es lo que pasa si yo atraso una actividad, si yo la adelanto? Después vamos a empezar a acelerar las mallas, por lo tanto es importante entender cómo funciona una malla y cómo yo la puedo intervenir para poderla comprimir. Después le vamos a meter costo, por lo tanto tenemos que saber cuál es la repercusión que tiene en costo el hecho que yo pueda intervenir una actividad. Después le vamos a colocar ritmos, por lo tanto vamos a poder ser capaces de poder programar un edificio, por ejemplo, que tiene varios pisos iguales, que puedan partir en forma diferida cada uno de los pisos. Entonces, por eso que es importante que vayan madurando cómo funciona una malla. Estamos entonces, nos veríamos la próxima clase, espero que les haya ido